Buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe. Qué bueno poder estar una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en este nuevo día, miércoles, en esta nueva oportunidad que Dios nos está regalando. Ciertamente, si bien la vida es un milagro, el poder abrir los ojos, despertar cada mañana, hoy en día tiene mucho más sentido por todo lo que vemos en nuestro entorno. Pero precisamente por lo que vemos nosotros en nuestro entorno, yo quiero compartirle este mensaje que ha calado muy profundo en mi corazón y que me ha tenido con un ánimo muy dispuesto, a pesar de la situación que estamos viviendo y de la situación que cada vida, cada familia, cada persona también tiene. Yo sé que en todo este tiempo, si bien tenemos un denominador común, que es el virus y todo lo que esto ha causado, también sé que cada familia, cada persona tiene una historia propia que no precisamente es la mejor historia que le puede haber pasado, pero que sí, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos frente a la vida, frente a la situación, frente al problema que hoy nos toca enfrentar, pueden transformarse esas historias de tristeza, de dolor, de quebranto, de angustia, de desesperación, pueden transformarse en historias de victoria. Así que eso es lo que yo quiero compartirle en esta mañana, una historia que está relatada en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Le voy a contar la historia para ahorrarnos el tiempo de la lectura, y que se replica y dan datos adicionales también en Segunda de Crónicas, capítulo 32, e inclusive en el libro del profeta Isaías se corrobora y se amplía más los datos de esta historia. Esta historia habla del reinado o de los reinados de dos reyes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y de Judá, o del reinado del norte con su capital Samaria y el del reinado del sur con su capital Jerusalén. En aquel entonces estaba reinando en el reinado del norte, en Samaria, un rey llamado Oseas. Y en el reinado del sur, después de un tiempo de que el rey Oseas había estado gobernando, en el reinado del sur vino a reinar un rey que se llamaba Ezequías. Los dos, cada uno en su jurisdicción, los dos el pueblo de Dios. Lastimosamente, por esas desavenencias, por esas insensatez, por esas desobediencias, el pueblo de Dios, que era uno solo, el pueblo de Israel, terminó dividiéndose mucho tiempo atrás de lo que nos ocupa en esta historia. Terminó dividiéndose en dos reinados: el reinado del norte, que quedó con el nombre de Israel, y el reinado del sur, que adquirió el nombre de Judá, con sus respectivas capitales Samaria y Jerusalén. Pero los dos eran pueblo de Dios, los dos habían tenido las mismas leyes, los dos habían tenido no solo su mismo ancestro, sino que los dos habían tenido su misma manifestación de parte de Dios, y tenían que enfrentarlo conforme a lo que ellos habían tenido, la ley de Dios. Pero ¿qué pasaba en esas épocas? Pues en esas épocas, un tiempo atrás, se había levantado el reinado de Asiria con su rey Salmanasar, y había sometido a algunos pueblos, y entre esos a Samaria y a Jerusalén, o a Israel y a Judá, para que todos estos pueblos se vuelvan tributarios, es decir, que aporten económicamente al rey asirio bajo amenazas, ¿sí?, de ser tomados, de ser destruidos, etcétera, etcétera. Y obviamente el miedo, el temor, y claro, al mirar también todos los pueblos, el poderío que había tenido, y más que nada la dureza y la rudeza con la que sometían a sus enemigos. Los asirios tuvieron por característica ser muy crueles con sus enemigos, con sus conquistados o con sus sometidos, y cuando estos sometidos pues trataban de rebelarse, de librarse de esa opresión, pues eran tremendamente, pero tremendamente agraviados, ¿sí? Por ejemplo, se conoce que los reyes asirios eran tan crueles que, por ejemplo, a todos sus conquistados, a los soldados del ejército enemigo a ellos, les sacaban los ojos y les cortaban las orejas. Dice que a otros, por ejemplo al pueblo en general, para que éste no pudiera rebelarse contra los asirios,
cortaban sus extremidades, y a los pocos que les dejaban físicamente íntegros, pero psicológicamente totalmente afectados, a los pocos que les dejaban íntegros, les ponían en trabajos extremadamente duros que normalmente morían en el ejercicio de esos trabajos. Entonces todo eso, ese currículum que se habían ganado los asirios, hacía temer a todos los pueblos que estaban sometidos, aún no conquistados. Algunos de ellos, como es el caso de Israel y de Judá, no estaban conquistados, pero estaban sometidos. ¿Sometidos a qué? A pagar un tributo bajo las amenazas para que no sean precisamente conquistados o no sean castigados del modo cruel como lo solían hacer. Y dice que estos dos reyes, Oseas en Israel y Ezequías en Judá, estaban sometidos a pagar tributos. Y habían pasado algunos años, en el caso de Oseas, habían pasado aproximadamente 8 años, cuando decidió, pues, el rey asirio conquistarle a Samaria. Dice que sitió la ciudad y que efectivamente duró aproximadamente unos 3 años y terminó conquistándole a Samaria. Y a la gente de Samaria, a los israelitas que vivían en su capital del norte, Samaria, les llevó a distintas ciudades. Y vaya a ver usted el fin que tuvieron ellos con el antecedente que me permití comentar. Y claro, pasa esto con sus hermanos israelitas, a los de Judá. Ezequías era el rey de Judá, y obviamente él, viendo que esto sucede con sus vecinos del norte y hermanos israelitas, él anticipa y advierte la situación. Dice, bueno, posiblemente el siguiente paso sea así. Y así fue. Aproximadamente unos 6 años más tarde, también sitiaron a Jerusalén. Le ponen ejércitos alrededor de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y se añadió un problema para los del pueblo de Judá, que ellos habían decidido ya no pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque el pago del impuesto era alto y ya no había de dónde más pagar, al punto que Ezequías termina cometiendo un craso error. El error que él comete es que para pagarle al rey asirio, ¿sí?, comenzó a despojarse de las cosas de valor, del oro y de todos los implementos de valor del templo de Dios. Dice que comenzó a sacar de los apliques de las puertas, de los quicios de las puertas, es decir, de los ejes de las puertas, que el mismo Ezequías había mandado a forrar de oro. De ahí comenzó a sacar para comenzar a pagar, porque la carga tributaria era muy grande. Así que llegó un momento en que él, dándose cuenta del error que cometió, del pecado que cometió, de despojar al templo de Dios para pagar los impuestos, entonces se revela y dice, no pago más. Ese fue el detonante para que el rey, ya no Salmanasar, quienes les había sometido, sino uno de sus seguidores, uno de sus descendientes, Sennacherib, ¿sí?, fuera y sitiara a Jerusalén. Sitiada a Jerusalén, con todo el currículum que tenían los asirios, incluido lo que había pasado con sus hermanos israelitas en el norte, en Samaria, pues ellos se veían frente a un problema terrible, un problema inminente que no era de solución humana, no era fácil de ser enfrentado. Pero yo quiero compartirle 3 aspectos. Yo solo le cité los textos porque le estoy contando para resumir un poco la historia y destacar los aspectos que son importantes, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero destacar 3 aspectos que tuvo como actitud Ezequías para poder enfrentar esta situación. Dice allá en Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 19, que uno de los capitanes de Sennacherib había ido a los muros de Jerusalén, a las afueras de los muros de Jerusalén, a gritar ciertas cosas en contra de los judíos. Capítulo 18, versículos 19 y 20, dice, y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? ¿Sí? Y le hablaba respecto de la
supuesta confianza que había tenido o que podía haber tenido los del pueblo de Judá para tratar de apoyarse en Egipto, ¿no es cierto? Eso presumía el rey asirio, y manda con uno de sus capitanes, con el Rabsaces, uno de los más crueles ejecutores de las sentencias asirias, y les dice, ¿en qué te estás apoyando? ¿Por qué te has rebelado contra mí? ¿Qué crees que quizás buscando ayuda de Egipto puedes liberarte contra mí? Versículos más adelante se comete un acto terrible, terrible, en contra no solo de Judá, sino del Dios de Judá, de Jehová, Dios de los judíos. Cuando dice, o tal vez, es una blasfemia que hace el Rabsaces, dice, o tal vez te estás apoyando, dice, en ese Dios que dice Ezequías, porque Ezequías les está engañando, ese Dios no les va a poder librar, porque ningún Dios les ha librado a ninguna de las otras naciones que hemos conquistado y hemos sometido, les ha librado ningún Dios. Y dice, ¿qué Dios es el tuyo que te puede librar? Entonces, ahí la cosa ya pasa a otro plano, ¿no es cierto? Y ya no es solo el querer demostrar su poderío, ya no es solo el confiar en su fuerza, en sus ejércitos, en sus carros, en su violencia, en sus armas, en lo que quiera, sino que ya es desafiar algo que ya pasa del límite de lo humano, ¿no es cierto? Y es desafiar una fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque dice, ellos le dijeron, dice, todos los otros dioses de las otras naciones no han podido hacernos frente. ¿Quién crees que es tu Dios? Refiriéndose a nuestro Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sí? Dice, ¿quién es tu Dios para que te apoyes? Ezequías te está mintiendo, él no tiene esa capacidad. Bueno, con este antecedente, permítame comentarle los tres aspectos que tuvo Ezequías y que vienen como una recomendación muy buena para nosotros en este momento. Lo primero que Ezequías hizo es reunió a la gente, a toda la gente de Judá en Jerusalén, a pesar de que estaban sitiados, les reunió y les dijo, perfecto, vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a cegar, o sea, vamos a tapar las fuentes de aguas que abastecen a Jerusalén, para que si es que algún rato llegan a conquistarnos, pues no tengan el agua fácil, estrategia militar, ¿no es cierto? Les dice, aparte de eso, vamos a fortalecer el muro en algunas partes que estaba derribado, vamos a fortalecer todo el muro, vamos a fortalecer inclusive el antemuro, vamos a hacer escudos, vamos a hacer lanzas, vamos a hacer herramientas de guerra, etcétera, etcétera. Es decir, el primer paso que él dio, ¿sí? El primer paso que él dio es enfrentar la situación en lo humanamente posible. Enfrentar la situación en lo humanamente posible. Claro, ante la amenaza, ante el asedio, ante la circunstancia difícil, él dijo, bueno, pues vamos a agotar esta primera instancia, ¿no es cierto? Que es enfrentar la amenaza, enfrentar la situación en la posibilidad humana. En lo que humanamente corresponda, lo vamos a enfrentar. Primer paso. El segundo paso que él dio, dice que él inmediatamente de saberse sitiado, pues fue a la casa de Jehová, fue al templo, fue a la casa de Dios, ¿no es cierto? Fue a la casa de Dios para tratar de consultar a Dios, ¿qué hago frente a esta situación? Es decir, el segundo paso es, buscó la dirección de Dios, buscó la dirección de Dios. La primera instancia, vamos a enfrentar la situación humanamente, en lo que podamos humanamente. La segunda dice que fue a la casa de Jehová a buscar la dirección de Dios. Y obviamente al buscar la dirección de Dios, él se dejó ayudar por los profetas, y es precisamente el profeta Isaías quien le menciona que está en esa situación, y el profeta Isaías le da una recomendación que genera el tercer punto, ¿no es cierto? El profeta Isaías le dice, mira, no va a pasar nada. Dios me ha dicho que te diga a ti, Ezequías, ¿sí?, que esa pretensión, con toda la arrogancia, con toda la soberbia, con toda la blasfemia que implica de pretender no solo conquistar a Judá, sino menospreciar a nuestro Dios, Dios me ha dicho, no va a pasar nada. Tú, tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, el tercer paso que dio Ezequías es no amedrentarse. Tome bien en cuenta estos tres pasos. Primero, él enfrentó la situación en las posibilidades humanas. Segundo, él buscó una respuesta de Dios. Y tercero, no se dejó amedrentar. Frente a esto,
esto, digo, estos tres aspectos que actuó Ezequías son una muy buena receta para nuestras vidas hoy frente a lo que estamos viviendo. Mire, nosotros hoy tenemos un enemigo. Un enemigo, como le han llamado muchos, un enemigo invisible, es un virus, ¿no es cierto?, que estamos viendo lo que está logrando. Estamos viendo no solo contagios, estamos viendo muertes, estamos viendo situaciones psicológicas terribles, porque la gente está entrando en estrés, está entrando en angustia, en desesperación. Hemos visto, por ejemplo, con espanto, que personas que cuidan de los enfermos de este virus, enfermeros, enfermeras, la gente que está en la primera línea de batalla, como se les ha conocido, y es verdad que así lo hacen, médicos, ¿sí?, han terminado suicidándose, ellos, los llamados a cuidar, precisamente por el cuidado que ellos han dado, por la cercanía con la multitud de personas que están cayendo en esta situación y que han colapsado los sistemas de salud de distintos gobiernos. Yo escuché de una doctora de cerca de 50 años en los Estados Unidos que se suicidó días atrás, porque no pudo soportar la presión que le causaba a ella el ver la desesperación de la gente y la impotencia del sistema, la impotencia de ellos para poder socorrer, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es parte de este enemigo llamado virus, llamado COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, digo, tenemos un enemigo que viene arrasando, tenemos un enemigo que viene conquistando, que viene matando, es un enemigo cruel. Se dijo, por ejemplo, en primera instancia, que este virus afectaba más a las personas con enfermedades, con ciertas enfermedades preestablecidas, ¿sí?, y que afectaba más a los adultos mayores. Por lo tanto, eran la población más vulnerable, ¿sí?, personas con ciertas enfermedades y los adultos mayores. Y que a los jóvenes pues no les pasaba nada y los niños eran prácticamente inmunes ante la situación. Un dato curioso, una situación un poquito inexplicable, porque siempre se ha conocido, por ejemplo, que los niños son más vulnerables y que las enfermedades, los virus, las bacterias, etcétera, etcétera, no respetan edades ni absolutamente nada. Sin embargo, así se nos dijo al inicio y eso fue lo que se tomó en consideración. Pues en poco tiempo que ha pasado, nos parece una eternidad del aislamiento, pero en realidad es poco tiempo que ha pasado desde que conocemos la situación hasta el día de hoy. Se dijo, por ejemplo, que igualmente el virus era más pesado que otros virus y que por lo tanto caía al piso en una posibilidad de contagio, caía al piso. Por lo tanto, debíamos tomar ciertas medidas, por ejemplo, como dejar el calzado nuestro fuera de casa cuando hayamos salido, ¿sí?, o tratar de desinfectarlo, ¿no es cierto? Esas eran las primeras señales del enemigo, ¿sí? Pero luego vimos, por ejemplo, que gente joven moría, que gente joven quedaba contagiada y terminaba fatalmente, ¿sí? Gente comprendida entre los 20 y 40, 45 años, es decir, gente que está en lo mejor de su vida, en lo más fortalecido de su vida, no solo física, sino inclusive anímica. Y por ahí se escuchó una explicación al respecto que decía que ciertos vasitos sanguíneos del cerebro se atrofiaban o se taponaban, fruto de una coagulación que producía, y que esto sucedía en las personas de esa edad. Es decir, en cuanto a comentarios, en cuanto a criterios, en cuanto a descubrir, entre comillas, nuevas metodologías de operación de este virus, de este enemigo, se van dando, que ya no haya que creer. Es decir, hoy no sabemos, y creo que lo más sensato es decirlo así, hoy no sabemos de lo que es capaz, lo que sí vemos es lo que está haciendo, ¿no es cierto? O sea, mañana contagia a este, pasado mañana este otro, y frente a esto, por ejemplo, han aparecido dos teorías, ¿no es cierto? Dos teorías que yo, conversando un poco con mi familia, obviamente, que es con quienes estamos en el día a día, hemos dicho qué tan conveniente es considerar o no estas teorías.
Y me refiero a las teorías de dónde proviene el virus, ¿no es cierto? ¿Qué se nos dijo originalmente? Originalmente se nos dijo que este virus provenía de una ciudad de China, de Wuhan, y que había nacido fruto de que se había adquirido unos animales no comunes para el consumo humano, el murciélago, y que este murciélago pues había contagiado, ¿sí?, por el tipo de alimentación que tiene el murciélago. Una vez que este fue adquirido para ser consumido, supuestamente, pues contagió a una persona y se diseminó este contagio. Lo que vimos primero en las noticias, al menos en el mundo de Occidente, vimos esas noticias y ese fue el foco de infección, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Con las medidas que se tomaron, en fin. Ahora, luego apareció otra teoría al respecto, que es la teoría de que este virus fue creado, ¿sí?, por ciertos grupos de poder económico, político, etcétera, etcétera, con qué macabros propósitos, ¿sí?, y que fue creado para hacer una prueba, ¿sí?, de cómo podría sobrevivir o cómo se podría exterminar a la humanidad. Y respecto de este segundo punto, bastante simpático, por decirlo de algún modo, ¿sí?, han habido un sinnúmero de elucubraciones y, por ejemplo, dicen este supuesto virus o esta pandemia es un verdadero engaño, no es así. El problema, dice, es que la Organización Mundial de la Salud está dando protocolos para enfrentar este COVID que no son los adecuados, porque se debe enfrentar solo como una gripe fuerte o como el anterior SARS, o se le debe... En fin, hay un sinnúmero de comentarios, pero digo, las teorías de dónde apareció este virus son estas dos, ¿no es cierto? La una, que fue la original, la que nos habían mandado, no sé si es la verdadera o no, pero fue la primera en darse a conocer, que fue fruto del contagio de este virus por el consumo de un animalito que no es muy común ser consumido. Esa fue la primera teoría que se barajó. Y la otra, que más bien ha sido creada, otros dicen que se creó este virus, pero que se escapó del laboratorio. Vean, algo que a nuestros criterios no es muy dable el aceptar la situación, ¿no es cierto? Por otro lado, también respecto de estas mismas teorías, ¿sí?, se barajan varias situaciones, ¿no es cierto? Entonces dicen, tan cierto es que ha sido creado este virus, ¿sí?, que cualquier otro virus, cuando nace en un ambiente, pues normalmente se adecúa a ese ambiente, pero si ese virus llega a otro ambiente, es decir, a otras temperaturas, entonces no puede sobrevivir. Pero este virus resulta que pues, sobrevive y contagia y mata en temperaturas bajo cero, en temperaturas a 20 grados. Nos decían que si para combatirle al virus debemos tomar líquidos muy calientes, soportando que nos quememos la garganta, porque a cierta temperatura el virus muere, etcétera, etcétera. Y a la postre vemos que no es así, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, obviamente, pues la creatividad humana, la buena voluntad, quiero pensar así, más bien nos ha llevado a que aparezcan un poco de remedios caseros, ¿no es cierto? Y obviamente, como era de esperarse, en distintos lugares ya se dice que se tiene el remedio, que es en base de esto, que es en base de esto otro, en fin. La cosa es que seguimos con el enemigo en contra, el enemigo sigue cobrando vidas, ¿sí? Y nosotros seguimos sin una posibilidad de una salida clara. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es actuar con sensatez, ¿no es cierto? Más allá de estar descubriendo dónde nació el virus, simplemente ya está y está causando daño. Más allá de especular sobre si es que hay que atacarle con cloro, con alcohol, con jabón, con antibacterial, ¿vea? Yo creo que es mejor aceptar las recomendaciones que la palabra, preciosa palabra de Dios nos da, ¿sí?, respecto de cómo enfrentó un problema que humanamente no era posible ganarlo, como lo hizo Ezequías. Y creo que la primera parte lo hemos hecho y lo venimos haciendo y tendremos que hacerlo por mucho tiempo más. ¿Qué es esto? Pues tratar de enfrentar la situación con lo humanamente posible. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Tratar de enfrentar la situación con lo humanamente posible, que fue la primera recomendación que sacamos de la situación que enfrentó Ezequías, ¿sí? Y creo que lo estamos haciendo. Es decir, nos dijeron, hay que lavarnos las manos con mucha más frecuencia, hay que tratar de no salir de casa, ¿sí?, permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se va a salir, pues salir para lo sumamente necesario y tapado la boca, nariz y ojos,
porque por ahí se contagia, será también, ¿no es cierto? En fin, las recomendaciones sanitarias que nos han dado vendría a ser lo que corresponde a la primera recomendación, ¿sí? Enfrentar la situación con lo humanamente posible, ¿sí? Ya le digo, con todas las medidas que nos han dado, tanto las de restricción como quedarnos de casa, como las sanitarias de lavarnos las manos, de dejar el calzado afuera, de cubrirnos, de que cuando salgamos y estemos cercanos con muchas personas, regresemos, dejemos toda nuestra ropa afuera, entremos, tomemos una ducha, en fin, etcétera, 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 el confinamiento y todo lo que nos han dicho. Perfecto. Ese sería el primer paso. El segundo paso, que también creo que lo estamos haciendo, o al menos quienes creemos en Dios, y creemos férreamente en Dios, ¿no es cierto? Es este, o sea, Ezequías dice que él fue a buscar una respuesta de parte de Dios, ¿no es cierto? Él fue a la casa de Dios a buscar una respuesta de Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Estamos orando, estamos pidiendo, estamos clamando, estamos buscando la dirección, estamos escuchando prédicas, estamos cantando alabanzas, estamos conectados con nuestra mente, con Dios todo el tiempo, diciéndole ten misericordia, susténtanos, cúbrenos, estamos invocando la sangre de Cristo Jesús. Correcto, eso es lo que hay que hacer. Porque déjeme decirle algo que es muy real para el que cree y para el que no cree. Lo dije en algún video anterior y hoy, conforme va pasando el tiempo, lo ratifico una vez más. La solución para este problema que estamos viviendo, provenga de donde provenga, la tiene Dios. La tiene Dios. Como sea, ¿sí? De manera previsible, por lo general Dios no trabaja de manera previsible, ¿no es cierto? Él es un Dios sobrenatural que trabaja fuera de los límites humanos, de manera inesperada, sorprendente, providencial, milagrosa. Así será, sí. Pero hay que buscar la dirección de Dios. No hay otra posibilidad. Hay que buscar una respuesta de Dios. Y el tercer aspecto que considero que es muy importante es el que igualmente Ezequías lo tomó y que se refiere a no amedrentarnos. No amedrentarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vea, nos dicen, es que están haciendo unas pruebas. Perfecto. Yo le voy a recomendar esto. Si efectivamente esta es una prueba de parte del enemigo, de Satanás, él no prueba, él vino a hurtar, matar y destruir, él no vino a probar ni a hacernos asustar. Pero si efectivamente esto fuera de algún corazón satánico, de algunos corazones satánicos que provienen, ¿no es cierto? En el que nos dicen que efectivamente este virus es natural y que naturalmente se va a desaparecer, perfecto, sí, nuestra confianza está en Dios. Si es que el virus nació naturalmente, por la negligencia en el manejo de los alimentos, lo que sea, ¿sabe quién responde perfectamente y con total obediencia a la naturaleza? La naturaleza le responde a Dios, porque la naturaleza es creación de Dios. No es una creación hecha a imagen y semejanza como somos los seres humanos, pero es creación de Dios. Y si efectivamente esto apareció naturalmente, pues ¿quién más que Dios para decir cuándo naturalmente tendrá que desaparecer? Punto. ¿Cómo lo hará? No sé. Yo siempre he mencionado, no porque sea una revelación de Dios, ni mucho menos, sino porque es lo que en mi mente, en mi limitada creatividad, lo puedo pensar. Digo, de pronto Dios manda un aguacero con una vitamina, o manda un aguacero lleno de cloro, por tomar las recomendaciones que se dan, ¿sí? Y limpia, ¿no es cierto? Manda un aguacero y limpia al virus. Y soluciona el problema. Punto. Es una especulación mía, no estoy diciendo que Dios me ha dicho así, es una especulación porque sé que Dios obra providencialmente. Ya, puede ser así. Y si no, ¿no es cierto? Si es que el virus es una prueba que nos está diciendo a la humanidad para ver cómo sobrevivimos, pues qué bueno, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque para nosotros también es una gran oportunidad de probarle a la gente quién es nuestro Dios, pues, de lo que es capaz nuestro Dios. Porque esta es la oportunidad para probar nuestra fe, una fe que no se va a doblegar, una fe que va a permanecer. Que si el enemigo Satanás se está cogiendo de estas cosas para ponernos temor, miedo, amedrentamiento, porque ve, jugar con la psicológica es la típica de quienes quieren oprimir, jugar con la psicológica. O sea, primero nos ponen el miedo y una vez que nos contagiamos del miedo, el resto, vea, viene por añadidura, ¿no es cierto? Pero nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. Que vemos que hay muertes, que hay dificultades, que hay problemas, que está generando pobreza. Todo eso vemos.
pero no nos vamos a dejar amedrentar. ¿Sí? ¿Por qué? Como yo mencionaba, conversando, y solo Dios sabe la situación crítica que nos ha tocado vivir a mí, a mi familia, ¿sí? Yo decía, por último, ¿qué es lo peor aparentemente que le puede pasar a una persona? Morir. Eso aparentemente es lo peor. E insisto en aparentemente. Si yo estoy con Dios, si estoy haciendo las cosas correctamente, si me estoy esforzando por vivir en santidad, si trato de ser obediente a los mandatos de Dios, si este lapso que hemos estado de aislamiento está sirviendo para yo depositarme en las manos del divino alfarero para que Él moldee mi vida, sí, pues la muerte no es lo peor que me puede pasar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el problema ya no es la muerte, el problema es dónde voy a pasar la vida eterna, ¿no es cierto? Por eso digo, por último, si vivo, vivo para agradarle a Dios y en obediencia a Él. Y si muero, muero para ir a su presencia. Entonces, de todas maneras, o vivo o muerto, tengo ganado la batalla. Porque es así, ¿no es cierto? Ahora, no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos ganar la psicológica. Y cuando digo no nos dejemos ganar la psicológica, estoy diciendo, no solo no hagamos caso de un sinnúmero de criterios, comentarios, teorías, etcétera, 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 que aparecen por ahí, sino que también tampoco hagamos mucho caso, ¿sí?, a las recomendaciones caseras, a las recetas caseras, ¿no es cierto?, que haz esto, haz este licuado, a veces parecen brebajes que nos ponen y que no sé si lleguen a sanar o no lleguen a sanar, tampoco lo quiero desmerecer, pero a lo mejor nos llegan a dañar, a intoxicar, nos llegan a provocar otro tipo de reacciones. Hagamos una cosa, enfrentemos al enemigo, a la pandemia, ¿sí?, con lo que humanamente podemos hacer, ¿sí? Enfrentemos la situación con nuestros recursos humanos, manteniéndonos en casa, lavándonos las manos, siendo aseados, tratando de no salir por cualquier cosa, ¿sí?, con todas las precauciones que nos han dicho, que están más que claras. Segundo, busquemos la dirección de Dios, leamos la palabra, oremos, clamemos, pidamos, gocémonos en la alabanza hacia Dios, regocijémonos en su presencia. Y tercero, nadie nos va a amedrentar, nadie nos va a amedrentar, porque nosotros somos hijos de Dios. Y permítame concluir con esto, que es sumamente importante. Yo le había mencionado que tanto el rey de Israel como el rey de Judá estuvieron bajo una misma sumisión del rey de Asiria. Sin embargo, los dos tuvieron un fin distinto, frente a una misma problemática, el rey de Asiria, frente a un mismo agobio, el tributar al rey, terminaron en condiciones distintas. Dice que el rey Oseas de Israel, ¿sí?, literalmente se menciona así en la palabra de Dios, él fue llevado en cautiverio junto con su pueblo. Y le digo, vaya a saber qué pasó con ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el capítulo 18, versículo 12, dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Es decir, Israel terminó mal. Frente al mismo problema que asediaba a Israel y a Judá, Israel quedó mal. ¿Por qué? Por cuanto no habían obedecido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían roto el pacto que tenían con Dios. ¿Cuál pacto? El de obedecer sus mandamientos, el de guiarse por sus principios, ¿no es cierto? El de escapar dentro de los límites que Dios nos ha puesto. Pero frente al mismo problema, Judá terminó bien. ¿Por qué? Porque ellos sí hicieron lo que tenían que hacer. Ellos no se dejaron amedrentar. Ellos permanecieron a pesar del susto, de la situación, de todo el currículo que tenía el rey asirio, y de su crueldad, y de su violencia, y de su poderío, pues no se dejaron amedrentar. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios depositó en los corazones de estos engreídos, de estos soberbios, de estos altivos, ¿sí?, de estos violentos, puso temor en el corazón de ellos. E hicieron y Dios hizo que por ese temor que se depositó en los corazones de ellos se retiraran de lo que tenían situada a la ciudad de Jerusalén. Y cuando se retiraron a un campamento, precisamente para tomar nuevas fuerzas o para organizar una nueva estrategia bélica, dice que Dios mandó un ángel. Dios mandó un ángel. No mandó un ejército, sino un ángel. Y esa noche
destruyó a 185,000 miembros del ejército de los asirios. Un ángel. Cuando ellos despertaron al día siguiente y vieron esa gran mortandad que habían tenido, porque habían blasfemado al Dios bíblico, al Dios de Israel, dice que ellos regresaron atemorizados, ¿sí? Y luego Sennacherib, el Rabsaces y todos fueron eliminados en su propia tierra y avergonzados frente a sus dioses. Vean, yo le creo a Dios y yo sé que Él algo va a poder hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Y frente a un mismo problema, a unos puede matarles la angustia, la desesperación, el quebranto, el enemigo, lo que quiera. Pero si nosotros actuamos con obediencia, con sujeción, haciendo lo que nos piden, buscando de Dios y no dejando amedrentarnos, vamos a salir, y vamos a salir como Dios quiere que salgamos, más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y siempre para arriba.